Buenos días, vamos a hablar hoy de los macrófagos. Vamos a hablar de la función de estas células en el sistema inmunológico. Empezaremos con algunas de sus generalidades. Los macrófagos son células más lentas, hablando comparativamente con respecto a los neutrófilos. Los podemos considerar como una segunda línea de defensa. La primera línea de defensa, como comentábamos, son los neutrófilos. Los macrófagos tienen mayores capacidades, tienen funciones más importantes todavía que la de los neutrófilos y realizan funciones que los neutrófilos no pueden hacer. Las capacidades antimicrobianas de estas células son mayores, producen sustancias más destructivas, producen una mayor cantidad de enzimas proteolíticas. Los factores derivados de oxígeno, las especies reactivas derivadas de oxígeno que producen estas células son todavía más destructoras. Son células productoras de óxido nítrico, que vamos a ver cómo estas células lo van a producir para destruir patógenos que otras células no pueden. Inician respuestas adaptativas. El macrófago, una de sus características muy importantes es que es una célula presentadora de antígeno. No solamente tiene la capacidad de destruir patógenos, sino va a tener la función de presentar determinados antígenos de los patógenos a las células del sistema de inmunidad específica, como son los linfocitos T. Al activar a las células T, inician la producción de anticuerpos, la función de células T citotóxicas, la eliminación de patógenos específicos. Son muy importantes entonces a este respecto. Son células centinela. Las células centinela van a ser células que están en los tejidos realizando funciones de patrullaje. Vigilan, están atentas a la llegada de cualquier invasor. Si llega un patógeno, inmediatamente estas células activan una respuesta de alarma. Empiezan a generar citocinas como la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6, la producción de quimiosinas, que decíamos en una plática pasada, van a activar a las células endoteliales para permitir la llegada de los neutrófilos a través de los mecanismos de rodamiento, de adhesión, de diapédesis. Entonces, son células centinela junto con las células dendríticas, junto con los mastocitos. Los macrófagos inician la reparación de los tejidos y esto es algo que no realizan los neutrófilos. Los neutrófilos cuando mueren forman pus. El macrófago, al ser una célula más flexible de vida larga, tiene la capacidad de iniciar un proceso de cicatrización. Elimina los neutrófilos muertos, elimina tejidos muertos mediante la fagocitosis. Como su nombre lo describe, son células fagocíticas y son células fagocíticas con una capacidad mayor para realizar esta función. Pueden hacerlo durante horas, durante días y de una manera muy efectiva. Estimulan células como los fibroblastos para inducir la producción de colágeno, de tejido de cicatrización. Los macrófagos poseen capacidad contra patógenos extracelulares y esto es algo que también las va a diferenciar de los neutrófilos. El neutrófilo, comentábamos, su respuesta va dirigida básicamente contra patógenos extracelulares. En cambio, cuando hablamos del macrófago, el macrófago no solamente va a actuar contra patógenos extracelulares, sino que también tiene una importantísima función contra patógenos intracelulares. Más cuando se activa con citocinas como el interferón gamma. El interferón gamma es una sustancia que hace que el macrófago se vuelva muy activo contra patógenos intracelulares. Esto lo vemos, por ejemplo, en bacterias como Yersinia, como Mycobacterium, en los cuales el macrófago, al recibir el interferón alfa,
incrementa su capacidad destructiva contra macrófagos intracelulares. Además, el macrófago también realiza algo que se va a llamar citotoxicidad dependiente de anticuerpos, en la cual puede actuar destruyendo células. Recordar entonces, el macrófago tiene la capacidad de actuar contra patógenos intracelulares. Son células productoras de citocinas y a este respecto el macrófago produce una gran cantidad de citocinas que van a activar a las células Th1, citocinas que van a activar a las células Th2, citoquinas que van a inhibir la respuesta inmunológica como la interleucina 10, como el factor de crecimiento transformante beta. El macrófago entonces es una célula polifacética. Tiene muchas formas de actuar. Cuando hablamos de macrófagos, estamos hablando de una familia realmente de células, porque no estamos hablando de que el macrófago sea uno. El macrófago es camaleónico, se adapta dependiendo a los tejidos en el que esté. Vamos a encontrar macrófagos, por ejemplo, en el hueso, los osteoclastos, que son células en las cuales se fusionan varias células, son células multinucleadas, que tienen la capacidad de remodelar el hueso, de causar la reabsorción de calcio. Esto, por ejemplo, difiere mucho de un macrófago en el cerebro, donde vamos a denominarlos células de la microglía. Estas células son células que realizan sus funciones de forma más fina, más delicada, porque recordemos que el tejido nervioso es un tejido sumamente delicado. Entonces, el macrófago lleva ahí sus funciones con mucha sutileza. Las respuestas inflamatorias que realiza el macrófago en el cerebro no van a ser las mismas que realiza el osteoclasto en el hueso. Vamos a encontrar macrófagos muy especializados como los que encontramos en hígado, las células de Kocher, que diariamente eliminan miles de bacterias del torrente sanguíneo que les llega a través de la circulación portal. Los macrófagos alveolares, que tienen la capacidad de vivir fuera del cuerpo porque realmente están en contacto con el aire de los alvéolos, llevan a cabo la fagocitosis dentro de los alvéolos para después salir y eliminar estos antígenos hacia lo que es la tráquea y ser tragados. Entonces, el macrófago se adapta al tejido en el que está. Y a este sistema, que antiguamente se le conocía como sistema retículo endotelial, hoy en día se le denomina sistema fagocítico mononuclear. Ese es el nombre que recibe actualmente. Ya el término retículo endotelial ya quedó en la historia. El macrófago entonces es una célula polifacética. Tiene incluso la capacidad de cambiar su fenotipo. Y esto lo vamos a ver no solamente en estas familias de células, porque pues la de la microglía con el osteoclasto, con el macrófago alveolar, con la célula de Kocher, tienen diferencias significativas en muchas proteínas que estas células producen, es decir, en su fenotipo, hasta la forma de estas células. Si analizamos la forma de una célula de la microglía con un osteoclasto, con una célula de Kocher, vamos a ver que la forma externa es totalmente diferente. Y todavía si analizamos qué proteínas se expresan en su membrana para llevar a cabo sus funciones, estas diferencias son todavía mayores. Y aún más, si vamos más allá en la clasificación funcional de estas células, vamos a ver que tenemos células que estimulan la inmunidad celular, que vamos a denominar células M1, que estimulan la inmunidad humoral, que vamos a denominar células M2. Tenemos células indiferenciadas, que son células M0. Tenemos otro tipo de células que favorecen la producción, habíamos dicho, de citocinas que regulan el sistema inmunológico, que vamos a denominar células M3. Entonces, el macrófago es multifuncional. Puede cambiar, dijimos, su fenotipo, puede adaptarse, y así una célula que en un momento dado está estimulando la destrucción como una célula M1, en determinado momento puede empezar
a producir citocinas reguladoras y transformarse en una célula M3 o M2 que va a inducir la formación de anticuerpos. Entonces, el macrófago es una célula dinámica, es una célula que posee muchas funciones. Así es como ustedes, ¿no? Están con un ligue y se van con el otro, pues obviamente se tienen que adaptar, ¿no? O si van con su suegra, pues se van a comportar todavía de una manera distinta. Así va a pasar con los macrófagos. Son células que se van a adaptar. Derivan de monocitos, derivan de precursores embrionarios. Las células, por ejemplo, de la microglía, el precursor inmediato de la célula de la microglía es una célula embrionaria. Estas células de la microglía no se van a formar a partir de monocitos sanguíneos, sino derivan específicamente desde células en la etapa de desarrollo embrionaria. Muchos otros macrófagos, como los macrófagos tisulares, se forman todos los días directamente a partir de los monocitos sanguíneos. Entonces, hay precursores embrionarios y hay precursores en médula ósea. Son células de vida larga, hay macrófagos que pueden vivir durante años. Por ejemplo, la población de las células de la microglía en el cerebro se renueva un 1% nada más cada año. Entonces, son células de vida muy larga. Entre sus características, o cómo las podemos reconocer en las citologías, cómo las vamos a reconocer en los cortes histológicos, son células de 15 a 20 microgramos, son micrómetros, son células grandes. El tamaño de un neutrófilo es muchísimo menor y esto a veces nos va a ayudar a diferenciarla en las citologías, en los frotis sanguíneos. Tienen abundante citoplasma, son células que tenemos que pensar que van a realizar todavía una síntesis de proteínas activa. A diferencia del neutrófilo, que esta función es limitadísima. El neutrófilo prácticamente desde que sale en médula ósea ya lleva todas sus enzimas formadas y por eso tiene sus gránulos citoplasmáticos. El macrófago no. El macrófago cuando se activa, cuando recibe una señal, por ejemplo a través de sus TLR que detecta un patógeno, el macrófago va a comenzar con la síntesis de proteínas. Y entonces el macrófago empieza a producir estas sustancias cuando recibe el estímulo. Y esta es una diferencia muy importante con los granulocitos. Por eso es que en el macrófago vamos a encontrar un citoplasma amplio, vamos a encontrar un retículo endoplásmico rugoso, vamos a encontrar un aparato de Golgi bien desarrollado, porque esta célula va a sintetizar sus proteínas, sus enzimas líticas de enojo, es decir, al entrar en contacto con el patógeno. La historia de vida del macrófago. El macrófago se va a originar en médula ósea. En médula ósea es donde vamos a encontrar los monoblastos, los prosmonocitos que van a dar origen al monocito y finalmente van a dar origen al macrófago. Los monocitos comprenden alrededor del 5% de los leucocitos sanguíneos en casi todas las especies domésticas. El monocito cuando sale de los vasos sanguíneos y entra a los tejidos es cuando ya va a recibir la denominación de macrófago. Pero no es nada más así, sino que el monocito debe de sufrir un proceso de maduración para poder entrar a los tejidos y poder realizar una respuesta inmunológica. Estas son entonces las generalidades de los macrófagos. El macrófago es una célula importantísima en el sistema inmunológico. Podemos decir que el macrófago es el puente entre el sistema de inmunidad innato y el sistema de inmunidad específico. El macrófago es una célula muy compleja. Cada día se le estudia más, cada día se descubren nuevas funciones de estas células. Entonces, son células que tenemos que estudiar a fondo, que tenemos que comprender. Como ya decíamos, sobre todo contra patógenos intracelulares, van a realizar funciones muy importantes. En medicina veterinaria es muy común que agarremos un frotis sanguíneo
y allí detectemos hemoparásitos. Babesia, por ejemplo, los vamos a encontrar ahí ingeridos por los macrófagos. Trypanosoma, leishmania, son patógenos que también muchas veces vamos a encontrar adentro de los macrófagos, porque el macrófago es una célula que va a participar ampliamente contra patógenos intracelulares. Y es por eso que al saberlo nosotros, muchas veces son las células que vamos a buscar en una citología y las que a veces tenemos que examinar en detalle porque son las que nos van a dar a nosotros un diagnóstico. Ahí podemos diagnosticar adentro de un macrófago muchísimas enfermedades de forma a veces muy rápida. Finalmente, quiero mandar un saludo a todos nuestros seguidores. Compartan nuestra página. Quiero mandar un saludo a mi amigo Martín, que dice que tengo voz de Elmo. Saludos, infeliz. A mis seguidores que me piden que dé una plática con mi playera del América, les prometo que muy pronto los vamos a complacer. Y a no sé quién más me decía que contara chistes. Discúlpenme, yo siempre he sido una persona muy seria, todos ustedes lo saben, en mis clases. Saludos a la directora de la escuela, que espero que vea este video. Bueno, mejor que no lo vea. Y saludos a todos y nos vemos en el siguiente video.